Bienvenidos una vez más a ICM Noticias, nuestro informativo de la Iglesia Católica de Montevideo. Es un gusto encontrarnos por las pantallas de ICM TV para un programa en el que tenemos muchísima información para compartir con ustedes. En primer lugar, les propongo ver los avances. Rezamos por el Papa Francisco en la misa de San Pedro y San Pablo. 400 jóvenes de misión en todo el país. Economía de comunión, una nueva cultura. Autoridades como la ministra de Educación, la primera dama o representantes diplomáticos nos acompañaron en la misa que se celebró en la catedral por la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. En esta jornada, 29 de junio, se reza siempre especialmente por el Papa y en Uruguay lo vivimos especialmente unidos a su santidad porque también celebramos el 30 aniversario de la visita de Juan Pablo II a nuestro país. En esa ocasión recordamos que el Papa vino para mediar en la firma de un tratado de paz entre Chile y Argentina, y eso también celebramos en esta ocasión. Damos gracias a Dios hoy, en el día de San Pedro y San Pablo, por la fe de la Iglesia fundamentada sobre el cimiento de los 12 apóstoles y de modo particular sobre los apóstoles Pedro y Pablo. Y por otro lado es el día del Papa, así que hoy hemos rezado por el Papa Francisco, que el Señor lo bendiga, lo ilumine, lo fortalezca. Como decía la primera lectura de los Hechos, toda la Iglesia rezaba por Pedro, hoy también toda la Iglesia reza por Francisco, el Papa sucesor de Pedro. Muy emotiva y muy importante porque a los 30 años de la venida del Papa al Uruguay y también en una contribución muy importante de la Iglesia a la paz en la región, porque se conmemoraron 30 años de la firma del acuerdo entre Argentina y Chile, que también para los uruguayos es un regocijo. Pedro es el primer apóstol, ¿verdad?, llamado por Jesús y al que Jesús le confía las llaves de la iglesia, como dice de un modo metafórico, para decir que le confía el pastoreo de todos sus hermanos. Y Pablo es el apóstol elegido por Jesús de un modo especial, había sido judío, fariseo, perseguidor de cristianos, y el Señor lo llama con voz poderosa y se transforma de Saulo en Pablo, de perseguidor de cristianos en apóstol, y sobre todo apóstol entre los gentiles, como se decía en su momento, o sea, entre aquellos que no provenían del mundo judío, sino del mundo pagano. Más de 400 jóvenes uruguayos y extranjeros están por estos días en diferentes puntos del país viviendo un pachacutí. Esta expresión, que significa en castellano mundo al revés, describe justamente lo que se pretende: vivir unas jornadas de misión y de dedicación en servicio a los demás. Bueno, Pachacutí en realidad es dar vuelta al mundo, significa. Y es como esa idea de intentar cambiar un poco las cosas, como de llevar esperanza a los distintos lugares a donde vayamos e intentar cambiar un poco como esa idea de mundo capaz que tiene la mayoría de la gente, bueno, dar esperanza. Acá en realidad estamos colaborando un grupo de compañeros en un campamento que se llama Pachacutí. Estamos ayudando en un MEVIR. Hacemos de todo un poco. En realidad el capataz nos da diferentes tareas a cada uno y va cambiando dependiendo del día, pero me ha tocado levantar paredes, me ha tocado levantar basura, trasladar ladrillos, pintar, un montón de cosas. Son 27 grupos en distintos lugares del país. En Mercedes hay varios grupos. Nosotros estamos ahora en Canelones y son aproximadamente 15 gurises de entre 16 y 19 años en cada grupo, con 2 o 3 coordinadores. Este campamento lo organiza el Colegio Seminario
y el colegio Isasa de Montevideo. Pero viene gente de distintos lugares, de distintos países. Bueno, me enteré por mi colegio que fue invitado. Fuimos 3 colegios de Paraguay, nos invitaron y ahí vinimos directo. Yo dije que sí porque quería experimentar. Es mi primera vez acá en Uruguay y está todo muy bien. Aprendí muchísimas cosas, nuevas culturas, nuevos idiomas, así. Y un montón de gente buena, en serio, todo está muy lindo, me encanta. A las personas que me están escuchando les puedo decir que como experiencia, nada, en realidad estas son nuestras vacaciones. Tenemos 2 semanas y para mí aprovechar unas vacaciones, o sea, está bueno porque descansás, pero siempre porque ya tenía otros campamentos como Pachacutí, siempre que salgo del Pachacutí es como que me siento muy llena y me parece que es súper productivo y te sentís como, no sé, servicial, no sé, como que hiciste mucho cuando, bueno, en realidad uno cuando descansa es por el bien propio y acá es por el bien de los demás, entonces. Estamos en un campamento que se llama Pachacutí, que son 450 jóvenes que están distribuidos en 27 lugares de Uruguay. Este es uno de esos grupos que está haciendo trabajo de servicio acá en San Antonio. Cada grupo tiene 2 o 3 referentes más grandes que acompañan a los chiquilines, que llevan adelante las reuniones, los momentos más de oración, que están detrás de que la cosa funcione y de permitir que los chicos tengan una experiencia también lo más profunda, lo más linda posible. La economía de comunión es un concepto que propone una cultura del trabajo centrada en la persona. Referentes internacionales de esta corriente estuvieron en nuestro país y presentaron un libro sobre el tema en el anexo del Palacio Legislativo. Vine a Uruguay para participar a una serie de conferencias que se hace en Argentina y ahora en Uruguay, en la cual vamos a presentar un libro, básicamente, que cuenta sobre todo las intuiciones nuevas que salen de un proyecto que se llama Economía de Comunión. Es un proyecto concreto de una economía más humana que trata de usar el mercado para solucionar problemas sociales, para dar espacios de trabajo a gente que puedan encontrar un florecimiento humano hasta en el mundo del mercado, el mundo laboral en el mercado. Economía de comunión es un término que utilizó Chiara Lubich en el año 91, cuando sobrevolaba San Pablo en su viaje a Brasil. Recorriendo San Pablo, vio ella en determinado momento la ciudad coronada por favelas. En su momento ella dijo una corona de espinas. Dentro del movimiento, desde su comienzo, existió una cultura que ella fue difundiendo que se llama la cultura del dar. Economía de comunión es una idea que surgió en base a la necesidad que hoy hay de encontrar una salida al problema que está creando la desigualdad en el mundo, ¿no? O sea, frente a la pregunta de cómo ha hecho el hombre para poder crear tanta riqueza y no logra resolver el problema del hambre o la pobreza de las personas, se ve la necesidad de cambiar el modelo de gestión por el que se hace por lo que se hace economía, digamos, por lo que se hace empresa. Es necesario dejar de pensar individualmente en el bien de cada uno y comenzar a pensar en el bien de los demás. Por eso es necesario pasar de una cultura individualista a una cultura del dar, a una cultura del compartir. De esta manera se puede lograr también tener empresas exitosas que hagan que nuestra vida también sea acorde a la necesidad, a cubrir todo lo necesario, pero también ayudar a que se desarrollen las demás personas, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, cambiar la cultura por la cual uno hace negocio o hace empresa para poder crear una economía más humana que incluya a las personas, una empresa que tengan a la persona en el centro de la actividad económica y no al lucro, no al beneficio.
Pero ¿qué pasa? Con el correr de los años, este aporte que hacemos los integrantes del movimiento para aquellos que son más necesitados no era suficiente. Entonces, en ese año, en el 91, por eso estamos a 25 años de la fundación, a Chiara se le ocurrió que esto se podía expandir a través de polos de empresas o incubadoras de empresas en aquellos puntos donde el movimiento tiene sus sedes más fuertes. En ese proyecto ahora participan más o menos 1000 empresas, pequeñas, medias, pienso que la más grande tiene 1000 empleados, y hay, tres formas de concretizar esta economía de comunión. Una es de poner en común una parte de la ganancia para proyectos sociales. La segunda es de tratar de solucionar los problemas sociales a través de la empresa. Entonces, por ejemplo, insertando en la empresa personas que tenían dificultad de capacitación, dificultad hasta social, o tratando de desarrollar productos que sirvan a los más necesitados, a los más pobres. Muchas veces son ayudas para los mismos empleados, por ejemplo, te cuento cosas concretas para no hacer tan difícil a la gente entender. Había varios de mis empleados que no tenían casa propia, ¿no? Como había posibilidad de sacar créditos para construir vivienda, pero tenían que tener su terreno, entonces nosotros como empresa compramos los terrenos y se los financiamos a los empleados en determinada cantidad del porcentaje del sueldo. Por ejemplo, el 5% de tu sueldo por 20 años, ¿no? Entonces, para la empresa fue una forma de viabilizar que estos empleados puedan tener la casa. Hoy de los 8 que no tenían casa, 6 ya la tienen, digamos, y los otros la están haciendo. Entonces, nosotros de esa manera logramos que todos los empleados, por ejemplo, tengan su casa. De esa manera tratamos de incluir a las personas e ir con la comunión que la empresa hace y logrando cubrir las necesidades. Pero no son solo de los empleados, digamos, sino también las necesidades concretas de la sociedad. Se desarrolló por vez número 24 el Congreso Proeducar, en el que participan miembros de los colegios católicos. Este año el foco estuvo puesto en la inteligencia espiritual, con la participación de un experto catalán. Ahora nos enteraremos de qué se trata la inteligencia espiritual. Yo tengo que reconocer que ahora el silencio lo busco mucho más que cuando tenía 15 años o cuando tenía 25. Y el silencio es un ámbito donde uno puede hacer múltiples operaciones. Puede rememorar, puede proyectar, puede orar, puede contemplar, puede divagar, puede imaginar, puede rezar, puede orar. Es decir, es una de esas experiencias de múltiples usos. La segunda ventana, además del silencio, que me parece clave subrayar aquí, es la música. Hay muchos estudios, especialmente en niños, que vinculan la inteligencia musical a la espiritual. Y también en adultos. Antes citaba las órdenes y congregaciones religiosas. En muchas órdenes monásticas, el canto gregoriano, la música sacra, juega un papel clave de elevación de ese ser humano a lo trascendente. Música y silencio. Por lo tanto, la música, no toda música, pero la música con determinadas características de pausa y de introversión activan la espiritualidad de una persona. Inteligencia espiritual es una modalidad de inteligencia que está en todo ser humano y que nos capacita para una serie de operaciones y de actividades que son muy propias de nuestro ser personal, ¿no? Nos capacita para meditar, nos capacita para orar, nos capacita para interrogarnos por el sentido de la vida, para asombrarnos de la realidad, para tomar distancia de todo lo que vivimos. Y por lo tanto es un tipo de inteligencia que, como las otras formas de inteligencia, también tiene que ser cultivada, desarrollada y estimulada en el aula y en el entorno familiar. Y a veces queda un poco marginada o ignorada o eclipsada, cuando de hecho es una inteligencia que, como todas las otras, tiene que ser educada y estimulada. AUDEC es la Asociación Uruguaya de Educación Católica. Es decir, es una asociación que nuclea un conjunto de instituciones, unas dedicadas a la educación formal, colegios, escuelas de primaria, etcétera, y otras dedicadas a la educación no formal,
proyectos socioeducativos llevados adelante por organizaciones eclesiales, etc. AUDEC las reúne, las asocia, tratando de acompañar procesos, tratando también de representar a la educación católica ante las autoridades nacionales. A través de AUDEC se negocian los convenios salariales, es decir, un actor educativo que ejerce la representación de lo que es la educación católica en el país. Además de eso, trabaja por potenciar el servicio educativo, por intercambiar experiencias. Hay también desarrollo de actividades formativas como esta que estamos viviendo en este momento. Es la Asociación Uruguaya de Educación Católica. En muchos ámbitos y en muchos países se está subrayando su valor, ¿no? Y se está subrayando la necesidad de una educación de la inteligencia espiritual para un pleno desarrollo de la persona. Y además nos evita la caída en situaciones como el fanatismo, el sectarismo, el fundamentalismo, actitudes que representan una adhesión a las creencias de un modo acrítico e irracional. Por lo tanto, no basta con la espiritualidad, sino que la clave es vivir una espiritualidad inteligentemente, y eso necesita de una reflexión y necesita de un análisis que ya puede empezar en la educación infantil. Proeducar es un proyecto formativo. Son eventos formativos que se desarrollan 2 cada año. En febrero hay un Proeducar que se hace para docentes y que está centrado más en temáticas que tienen que ver con el aula, que tienen que ver con la metodología, que tienen que ver con la didáctica o con el diseño curricular. Y en julio se hace un Proeducar que tiene como destinatarios los equipos directivos, donde se abordan más temáticas de gestión, temáticas de construcción de comunidad educativa, gestión de recursos humanos, etcétera, liderazgo, etcétera. Los estudios dicen que ya en la edad de la primera infancia, a los 3 años, a los 5 años, observamos ya en las ilustraciones de los niños, observamos ya en su modo de ser y su modo de estar en el mundo una serie de inquietudes, una serie de deseos, una capacidad de asombro, por ejemplo, que revela esta espiritualidad y que a veces los mismos adultos perdemos, sobre todo la capacidad de asombro. Por lo tanto, la espiritualidad va adquiriendo distintas formas a lo largo de la vida, como pasa con otras capacidades humanas, ¿no? No hablamos de la misma manera cuando tenemos 5 años que cuando tenemos 50. Esta persona ha crecido en lenguaje, pues también uno puede crecer en espiritualidad, en hondura, y puede crecer también en esta modalidad de inteligencia. Otra buena noticia para compartir con todos ustedes es que todas las semanas unos 550 jóvenes de nuestra ciudad se reúnen para cocinar y compartir platos de comida caliente con personas en situación de calle. En total se entregan 1.900 platos por semana. Este dato surge de un relevamiento realizado por nuestro portal icm.org.uy en diálogo con representantes de los distintos grupos. Son 16 en total en nuestra arquidiócesis, algunos surgidos estrictamente con esta misión y otros permanecen a instituciones más grandes o a parroquias, a movimientos. El plato de comida que se entrega en general es una excusa porque lo primero y lo que más se busca es el encuentro con el otro. Damos gracias al Señor porque suscita estas iniciativas en la Iglesia y porque tantos jóvenes, cerca de 550, están en estas iniciativas que procuran estar junto al otro. Para no perdernos ninguna de las noticias, le propongo a continuación que revisemos juntos la agenda de actividades para los próximos días. El sábado 8 comienza el curso para ministros extraordinarios de la Comunión. Será en el Centro Pastoral de Julio Herrera y Oves 1431. El miércoles 19 será la conferencia Laudato Si, organizada por Cedidosk y Cladedes. Tendrá lugar en Salto 1286, esquina Constituyente. El viernes 21 será la conferencia La Educación de la Ciencia Espiritual, en la sede del Club Católico, pues invitan el Club Católico y Librería Lea, a partir de las 19 horas en Cerrito 475. Estas son las principales novedades de la Iglesia de Montevideo para estos días. La semana que viene, por supuesto que tendremos mucho más. Entre tanto, los invito a hacernos llegar sus comentarios o información de agenda por nuestras vías de comunicación. Iglesia Católica Montevideo en Facebook y en Twitter o en Instagram @ICM_uy.
Nosotros nos encontraremos dentro de una semana a través de icmtv.uy con mucha más información de la Iglesia. Que tengan todos una excelente semana.